Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos de poder congregarnos, de poder estar juntos, Señor, de reunirnos como iglesia para poder adorarte. Te adoramos, Señor, por medio de las verdades que estábamos cantando. Te adoramos por medio de nuestras oraciones que expresan completa dependencia hacia ti. Y también te queremos adorar en este tiempo a través de la exposición de tu palabra y también a través de la forma, Señor, en que escuchamos tu palabra, que la recibimos, Señor, que la recepcionamos. Sé con nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que podamos estar sometiéndonos a ella, a su autoridad, no a la autoridad de un hombre, sino a la que tú has hablado, Señor, y que en este día, Señor, podamos salir cambiados, que tu palabra, Señor, pueda estar transformando alguna forma de pensar que está incorrecta, alguna emoción, sentimiento, Señor, que está en contra de lo que tú has mandado, Señor, y por qué no, alguna actitud, algún hábito, algo que estamos llevando a cabo a través de nuestra voluntad, Padre amado, que te está ofendiendo. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas se vean transformadas en este tiempo. Te pedimos esto, rogamos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, no sé si ustedes conocen una serie de televisión que trata específicamente acerca de un hombre que era un entrenador de fútbol americano en Estados Unidos, y este hombre decide un día viajar a Inglaterra y convertirse en entrenador de fútbol, entrenador de soccer, entrenador de la Premier League. Este hombre, sin saber nada, viaja a este otro continente y se convierte en entrenador de este deporte. Ahora, en esta serie hay un personaje, hay un hombre bastante particular que es uno de los villanos, uno de los antagonistas. Este hombre en un comienzo era simplemente el ayudante del entrenador, era un utilero, el aguatero, podríamos decir, del equipo. Era un hombre humilde, un hombre de bajo perfil. Sin embargo, al ir avanzando la historia, este hombre comienza a demostrar que tiene cierto talento para dirigir igualmente. Y comienzan a ponerlo de ayudante del entrenador. Este hombre comienza a llenarse de orgullo, el poder de cierta manera se le sube a la cabeza, y casi al final ya de la serie este hombre se transforma en técnico del equipo rival, y es un hombre soberbio, un hombre orgulloso, y no podemos dejar de lado que también es un hombre valiente. Este hombre se convirtió en un entrenador que toma decisiones arriesgadas, que está dispuesto a cualquier cosa por ganar ese partido. Ahora, lo curioso que tiene este personaje es que a menudo se nos muestra a este hombre lleno de temor. Cuando está a solas, se le muestra lleno de temor, lleno de miedo. Y él tiene una forma bastante peculiar para lograr ser este hombre soberbio, orgulloso y valiente que se muestra hacia afuera. Y esta peculiaridad que tiene este hombre es que para él, para encontrar valor, para encontrar coraje, normalmente va al baño, se mira frente a un espejo y él escupe su reflejo. Escupe el espejo. Y eso a él le da la valentía, el coraje para seguir comportándose de la manera en que lo hace. Él hace esto, ¿verdad?, para luchar contra su temor. De cierta manera, al escupirse, él se está como autoagrediendo. Recuerda cómo fue tratado en el pasado, cómo muchas veces fue humillado como utilero, y ahí él encuentra el coraje, la pachorra para convertirse en este entrenador soberbio, este entrenador que toma decisiones arriesgadas. Y la valentía que encuentra este hombre, normalmente nosotros podemos encontrarla también en nuestras vidas, en elementos externos. A menudo nosotros pensamos que la valentía, el coraje es una virtud intrínseca en las personas. Pero si nos podemos a pensar detenidamente en cuanto a la valentía, podemos definirla como una virtud que no es autónoma. Difícilmente uno puede generar su propia valentía. Por más que se esfuerce, normalmente el coraje, la valentía, siempre es producto de la fe. De la fe en Dios, de la fe en alguna persona, de la fe en uno mismo, de la fe en ese ritual que hacía este hombre al escupir el espejo. La valentía, el coraje normalmente es producto de la fe. De hecho, hoy en día hay una teoría que algunos psicólogos han formulado y probablemente la han escuchado, que si es que usted algún día va a enfrentar un desafío grande, una conferencia, va a exponer su proyecto misionero, o qué sé yo, algunos profesionales recomiendan antes de entrar a ese desafío ponerse en una posición, se le llama posición de fuerza, posición de Superman, algunos le llaman, abrirse de piernas, sacar pecho,
poner el mentón hacia arriba y antes de enfrentar el desafío estar unos 2 minutos en esa posición. Algunos recomiendan igualmente encima de una mesa, poner las manos encima, tener una posición de autoridad por 2 minutos. Y esa posición corporal le va a dar a uno la valentía suficiente, el coraje, la confianza suficiente de enfrentar cualquier desafío. No sé si se pueden dar cuenta que la valentía, el coraje normalmente es producto de la fe. La fe en un espejo y en ese ritual, la fe en la posición corporal y lo que yo pueda sentir en ese momento para enfrentar un desafío. Ahora, mis hermanos, si vamos a las Escrituras, vamos a ver que Dios quiere que nosotros vivamos confiados. Dios desea que los creyentes vivan vidas confiadas, vidas valientes. Y vez tras vez podemos ver mandatos y cómo Dios exhorta a diferentes hombres a lo largo de las Escrituras a esforzarse, a ser valientes, a confiar en Él. ¿Por qué? Porque Dios desea que vivamos vidas confiadas, pero no confiadas en un ritual, no confiadas en una posición corporal que probablemente nos dé la valentía, el coraje que va a durar un pequeño momento, sino que Él quiere que confiemos en Él, que confiemos en el Dios de nuestra salvación. Ese es el tipo de vida que Dios quiere que vivamos. Y ese es el llamado al cual las Escrituras nos va a estar haciendo hoy. Un llamado a confiar en Él. Un llamado a evaluar aquellos miedos, aquellos temores con los cuales estamos luchando. Y a volver a mirar a este Dios, al Dios de nuestra salvación. Al volver la vista a esta fuente de confianza, de valentía, de amor, de salvación, de justicia, de santidad. Confiemos en el Dios de nuestra salvación. Vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Deuteronomio. Los invito a ir a Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio, capítulo 1. Solamente llevamos una exposición del libro de Deuteronomio, así que es un excelente momento para que se pueda integrar y acompañarnos para continuar esta serie de predicaciones en este maravilloso libro. Y como se mencionaba hace una semana atrás, en este libro es Moisés que está dando un conjunto de discursos, de predicaciones al pueblo de Israel justo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué está haciendo Moisés? Está haciendo un llamado a confiar en Dios. Esta comunidad iba a enfrentar nuevos desafíos, esta comunidad iba a enfrentar un nuevo tipo de vida en una tierra que desconocía, y Moisés los va a alentar a renovar el compromiso con Dios, a nuevamente a reflexionar en la relación que ellos tenían con Dios, a comprender esa relación y a confiar en Dios, a ser valiente. Deuteronomio es un libro maravilloso, hermanos, y quiero aprovechar estos minutos de introducción para animarlos a poder estar estudiando este libro. Deuteronomio de cierta manera nos sirve en las Escrituras como un pegamento entre la ley, en lo que podemos encontrar al comienzo de las Escrituras, y todo lo que va a continuar en el Antiguo Testamento, para poder comprender qué lugar ocupaban los jueces, qué pasó con Israel, los reyes, el exilio. Es fundamental el libro de Deuteronomio. Y Deuteronomio igualmente es fundamental porque en Deuteronomio podemos encontrar el Evangelio. El Evangelio en Deuteronomio también se nos predica. En Deuteronomio podemos encontrar a un pueblo que tiene una relación de pacto con Jehová. Podemos encontrar el profundo problema que hay en el corazón humano. Y igualmente podemos encontrar el único remedio para ese corazón. Podemos encontrar a un Dios que circuncida los corazones. A un Dios que a través de su acción soberana y llena de gracia puede redimir a la humanidad. Eso es lo que encontramos en este libro, que se escribió hace tantos años atrás y que quizás nos sentimos un poco alejados. Y el libro comienza, y ya estudiamos los primeros 18 versículos. El libro comienza en los primeros 8 versículos con una especie de preámbulo. Se nos habla acerca de quién está dando este discurso, se habla acerca de Moisés y específicamente acerca de la relación de la cual él va a estar hablando, la relación entre Jehová e Israel. Y luego, desde los versículos 9 en adelante hasta una porción del capítulo 4, Moisés va a comenzar un discurso acerca de la historia de Israel. ¿Cómo fue que llegaron ahí? ¿Cómo fue que llegaron justo a las puertas de la tierra prometida? ¿Qué es lo que pasó? Es un prólogo histórico el que estamos viendo. Del 9 al 18 fue expuesto hace 2 semanas atrás y hoy día vamos a estar estudiando del versículo 19 al versículo 20. Y a través del recuerdo
a través de esta narrativa que Moisés trae a este discurso al pueblo de Israel, a través de recordar lo que pasó en el pasado, Moisés les va a exhortar y les va a alentar a confiar en Jehová hoy y en el futuro. Eso es lo que va a estar haciendo Moisés en esta porción de la palabra de Dios. Y nos va a estar llamando a confiar en el Dios de nuestra salvación. Vamos a estar en Deuteronomio capítulo 1 de los versículos 19 al versículo 46. Es una porción extensa que vamos a estar exponiendo en esta mañana y vamos a estar leyéndola completa antes de estudiarla para que podamos estar en contexto y porque creo que es importante. Voy a estar dando lectura a Deuteronomio capítulo 1 de los versículos 19 al 46 para que nosotros igualmente podamos recordar lo que sucedió. Dice la palabra de Dios: y salidos de Oreb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y nos dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde había que acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no diste oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oídos. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado ahí. Esta es la narrativa, ¿verdad? Este es el discurso que trae Moisés, este es el recuerdo de un acontecimiento histórico que sucedió con Israel. Y vamos a estar viendo que en la primera parte de esta historia el pueblo de Israel se encuentra con un problema. Hay un problema en la narrativa bíblica bastante explícita. En la primera porción de los versículos 19 al 33, Moisés comienza el versículo 19 recordando de dónde venía el pueblo. Venía de Oreb, venía de Sinaí. Habían pasado bastantes cosas en el desierto que podemos encontrar en los 11 primeros capítulos del libro de Números.
Y luego de pasar por el desierto de Sinaí, llegaron a Cades Barnea. Ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Eso nos quiere decir el texto al decir que ellos estaban llegando, estaban en Cades Barnea, estaban a las puertas, estaban en el umbral, estaban listos para poder entrar a la tierra prometida. Sin embargo, lo que iba a suceder acá traería consecuencias severas. El problema que iba a surgir acá iba a tener consecuencias muy graves. Justo antes de entrar a la tierra prometida, Moisés, una vez más, él los alienta y les recuerda quién es Jehová. Recordemos que Deuteronomio está siendo escrito muchos años después, y de cierta manera Moisés nuevamente está con el pueblo, está a puertas de entrar a la tierra prometida y está recordándoles que hace casi 40 años atrás también les recordó quién es Jehová y lo que él había hecho. Y el texto una y otra vez repite esto al pueblo. Recuerden cómo Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Versículo 19, hemos llegado acá, estamos a las puertas de la tierra prometida tal cual como Jehová lo mandó. Esto es lo que quiere Dios, está diciendo Moisés. Luego lo repite, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Estamos acá porque Jehová nos lo mandó y Él nos va a dar la tierra prometida. Versículo 21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Moisés es bastante repetitivo, es bastante enfático en dejar claro que estaban ahí no por voluntad humana, sino que era Dios que los había llegado ahí. Y era este mismo Dios que había prometido esa tierra a sus padres y que iban a poder conquistarla. La promesa era conocida para el pueblo de Israel. Cualquiera podría decir que este recordatorio de Moisés estaba de más. No, son cosas que hemos escuchado toda la vida. Desde niños nos enseñan estas cosas, nuestros padres a través de las historias. El pueblo lo conocía, sin embargo Moisés lo repite, lo recuerda. Era conocido porque Jehová se lo había prometido a Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahí estaba. Era una promesa que se había hecho hace muchos años atrás. De hecho, el mismo José recuerda esta promesa. Antes de morir, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso es en Génesis capítulo 50. Luego nosotros sabemos, ¿verdad?, que los israelitas estuvieron viviendo en Egipto, en esclavitud, y sin embargo Dios continúa siendo fiel a esa promesa, a ese pacto que hizo con su pueblo. Y de hecho esa fue la causa por la cual Jehová se acuerda de ellos y los saca de la esclavitud. En los primeros capítulos de Éxodo dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó ¿de qué? De su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y los sacó de ahí. Y los dirigió a la tierra prometida. Era algo que el pueblo sabía. Era algo conocido. Eran historias que ellos sabían. Sin embargo, Moisés una vez más se los repite. Y le repite específicamente quién es Dios y lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ahora el pueblo tiene una proposición. A pesar de que estaba todo listo, el pueblo tiene una propuesta. En el versículo 22 vemos que el pueblo va y pide, ¿por qué no? Enviamos a algunos hombres a reconocer, a explorar la tierra antes de entrar a ella. La palabra de Dios no hace un juicio moral en cuanto a esto, no nos dice si es que fue bueno o si es que fue malo. De hecho, en el libro de Números, donde se narra esta historia, nos dice que fue Jehová el que dijo que enviaran hombres. Lo más probable es que el pueblo lo propuso y Jehová dijo, ok, manden hombres a explorar la tierra prometida. Y el pueblo envía hombres, eligen a 12 hombres, ¿verdad? Envían, ellos suben, reconocen la tierra y vuelven a dar un informe. ¿Qué es lo que van a decir estos hombres? ¿Cuál es el informe acerca de esa tierra? La pregunta aquí en el texto implícita es, ¿era la tierra prometida? Ya lo sabemos, lo hemos escuchado tantas veces. ¿Era la tierra prometida o no era la tierra prometida? En el libro de Números, capítulo 13, versículo 27, dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, y le muestran, ¿verdad?, la vid, las uvas que habían traído, mostrando que la tierra era la tierra prometida. De hecho, en el pueblo, a estos espías o estos hombres que fueron a explorar, al decir que era la tierra que fluye leche y miel, estaban citando las palabras de Jehová. Jehová había prometido explícitamente que en esa tierra iba a fluir leche y miel. Éxodo capítulo 3 dice, versículo 8, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. El lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Ese es el informe que traen.
Estos hombres dicen, efectivamente, es esa tierra que fluye leche y miel. De hecho, ahí en Deuteronomio ellos dicen, es buena la tierra que Jehová, nuestro Dios, nos da. Es buena, es la tierra prometida. Buenas noticias. Dios está cumpliendo su promesa. Dios es fiel a su carácter. Sin embargo, el pueblo se niega a subir. El pueblo se niega a subir y este es el problema que nos encontramos en esta narrativa. Comienza de manera maravillosa, recordando quién es Jehová, qué es lo que prometió a nuestros padres. Envían a estos hombres y hay buenas noticias. Sin embargo, el pueblo se niega a subir. Ahora, mis hermanos, ellos sabían que esta tierra prometida iba a estar habitada por cientos pueblos. Yo acabo de leer la promesa de Jehová en Éxodo, en donde dice que era tierra de los hititas, de los amorreos, de los fereceos. Ellos tenían esta información. Ellos sabían que esa tierra iba a estar habitada por estos hombres. De hecho, Jehová años atrás les había dicho que aún no era tiempo de tomar esta tierra. ¿Por qué? En Génesis 15 le dice, en la cuarta generación volverán acá ustedes, muchos años después, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ellos sabían que esa tierra estaba habitada por otros pueblos y aún no era tiempo de tomar esa tierra. ¿Por qué? Porque la maldad de estos hombres no había llegado a su colmo. La conquista de Israel, de la tierra de Canaán, iba a ser de una manera juicio para aquellas naciones. Dios iba a ocupar a Israel como una herramienta de juicio para ellos y como una herramienta también de bendición para el mismo Israel. Entonces ellos sabían lo que venía. Venía la conquista. Venía eso, ellos se aproximaban, así como ellos conocían la historia de lo que había hecho Jehová, quién era Jehová, también conocían la información acerca de la tierra. Sin embargo, al recibir esta información, algunos hombres se enfocaron en algo y otros hombres se enfocaron en otra cosa. El pueblo en general, al escuchar a estos exploradores, se dieron cuenta que la conquista iba a estar llena de dificultades, que iba a ser mucho más difícil de lo que pensaron. De hecho, se habla acerca de los hijos de Anac, que eran hombres grandes, ¿verdad? Gigantes, dicen en números. Iba a ser más complejo. Eso es lo que muchos de ellos escucharon al escuchar el informe de estos hombres. Sin embargo, hubieron otros hombres, poquitos, que al escuchar el mismo informe, las mismas palabras, dijeron, es la tierra prometida. La misma información. Exactamente lo mismo. Los hechos eran los mismos para ambos. Pero para Caleb, para Josué, incluso para Moisés, ellos tenían una fuerte convicción de que esa era la promesa del Señor, de que era Dios cumpliendo su palabra. Sin embargo, para la mayoría del pueblo esta información no les permitió levantar la vista más allá de esos gigantes que estos hombres habían anunciado. Había un problema. El pueblo se niega a subir y no solamente se niega a subir. Versículo 27, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Eso es serio. Esto se repitió en varias ocasiones, en varias oportunidades, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto. Esto es serio, hermanos. Esta es una quizás de las mayores muestras de ingratitud que podemos ver en la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo el pueblo ahí en el versículo 27? Está diciendo que quizás la más grande bendición conferida de parte de Dios al pueblo, que había sido sacarlos de la esclavitud, era un acto de odio. Dios nos odia y por eso nos sacó. La ingratitud, la falta de contentamiento, la queja, la murmuración, son cosas serias. Moisés los anima una vez más. Los anima una vez más. Los últimos pasajes de esa primera porción, ante este problema, los anima una vez más ¿a qué? A confiar en Dios. A confiar en Dios en base a quién es Él y lo que Él ha hecho en el pasado. Versículo 29 les llama explícitamente a no temer, a no tener miedo. Ese mandato está basado no en algo que podían encontrar en ellos, no en intentar generar valor por sí solos, sino que ese mandato estaba fundamentado en el conocimiento de Dios y en lo que Él había hecho en el pasado.
la gente, el pueblo tenía buenas razones para confiar en él. El pueblo tenía buenas razones para confiar en él. Le dice, no temáis, no tengáis miedo. Versículo 30 les recuerda lo que Jehová va delante de ellos y que él peleará por ellos. El mismo versículo 30 les recuerda lo que Jehová hizo por ellos en Egipto. Versículo 31 les recuerda lo que Jehová hizo no solamente cuando los sacó de Egipto, sino lo que hizo en el desierto. El versículo 31 tiene una expresión maravillosa, dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Recuerda la relación que tienen con Jehová. Recuerda cómo Dios los ha tratado, sosteniéndolos, cuidándoles, proveyéndoles de manera paternal. Eso les está recordando. Finalmente les termina recordando el fuego de noche y la nube de día. Somos olvidadizos. El pueblo no cree, a pesar de todo. Versículo 32 dice, y aún con esto, aún con todo esto, no creísteis a Jehová nuestro Dios. No pusiste tu mirada en este Dios todopoderoso, ayudador, este Dios que es tu guía. A pesar de que has experimentado en el pasado de manera tan visible la ayuda de Dios, no confiaste en Él. Esto que estamos viendo acá, hermanos, es una extraordinaria exhibición del corazón humano. Esta es una exhibición de la perversidad humana. Hay un problema gigantesco en el corazón humano. Y casi 40 años después, Moisés una vez más está llamando al pueblo a recordar esto. ¿Por qué? Porque aún sigue presente ese problema. Hay un problema en el corazón humano. La humanidad necesita confiar en Dios, necesita volver a adorar a Dios, necesita recordar quién es Él y lo que Él ha hecho. Y eso es lo que necesitamos hoy, hermanos. Deuteronomio no es solamente una lección de historia, y lo que estamos viendo acá tampoco lo es, sino que aquí nos está mostrando a este Señor, a este Jehová, nos está recordando quién es Él y que Él es completamente capaz de cumplir lo que dice. Capaz de cumplir su promesa, es un Dios generoso, un Dios dispuesto, un Dios apto de actuar en nombre de su pueblo en el pasado. Nos enseña quién es Dios sobre la base de lo que ha dicho, de lo que ha hecho. Se nos presenta un Dios fiel que demanda un pueblo fiel. Y esta exhortación, este recuerdo es una exhortación poderosísima para nosotros hoy, para renovar nuestro compromiso con Él, para volver a confiar en Dios, para tratar con los temores, con los miedos de nuestro corazón que nos paralizan. ¿Cuántas cosas podemos vivir de este lado de la eternidad que nos aterren? Es un llamado a confiar en el Dios de nuestra salvación, entendiendo que nuestra desobediencia es un acto de incredulidad en aquel mismo Dios que se encargó de salvarnos. Eso es el pecado. Un acto de incredulidad en aquel mismo Dios que se encargó de salvarnos. Es olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Confía en Dios recordando quién es Él y lo que Él ha hecho. Ahora la narrativa bíblica nos plantea este problema gigante que sucedió ahí justo antes de entrar a la tierra prometida. Se nos revela el corazón humano y su rebelión hacia Dios. Ahora la historia sigue, continúa, no se queda ahí. Y se nos plantea la respuesta de Dios a esta desobediencia, a esta incredulidad. Y es que, mis hermanos, Dios no se agrada de la rebelión. Dios no se agrada de la desobediencia, no se agrada de la incredulidad, no se agrada de la desconfianza. De los versículos 34 al versículo 40 podemos ver la respuesta de Dios y podemos ver que Dios condena la desobediencia de Israel, condena la incredulidad. De hecho, el versículo 34 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo. El enojo, la ira de Dios es muy diferente la mayoría de las veces a lo que nosotros podemos sentir.
La percepción de Dios acerca de la maldad es precisa. Y la respuesta de Dios hacia la maldad también lo es. Es perfecta. Él al responder ante la maldad no va a responder de manera pecaminosa como normalmente nosotros lo hacemos. Él lo hace de manera santa. Jehová se enoja y jura diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré. Deuteronomio comienza recordando que Dios había jurado la tierra a Israel. Aquí nuevamente se ocupa una frase muy similar para decirnos que por consecuencia de la desobediencia de este pueblo, esta generación no iba a entrar a la tierra. De hecho, la condena a vagar 40 años en el desierto. 1 año por cada día que estos hombres anduvieron explorando la tierra prometida. Somos olvidadizos. Imagínense ese pueblo vagando en el desierto, sabiendo que iban a ser 40 años. 1 año por cada día que estos hombres exploraron y volvieron, el pueblo decidió rebelarse, no confiar en Dios. Es un recuerdo. Es un recuerdo de quién es Dios, es un llamado a la confianza nuevamente. Confiar en el Dios de nuestra salvación. De hecho, incluso en la narrativa dice que incluso Moisés no iba a entrar y no entró. Sin embargo, hermanos, incluso cuando Jehová está aquí declarando un castigo o juicio contra esta generación, Él continúa siendo un Dios fiel y lleno de gracia. Continúa siendo un Dios fiel y lleno de gracia. Si ponemos atención en lo que Dios dice, Él permite que Caleb entre. Eso es gracia de parte de Dios. Porque él ha seguido fielmente a Jehová, dice el versículo 36. No solamente Caleb, sino que Josué también se le permite que entre. Versículo 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Eso es gracia, eso es misericordia de parte de Dios. Es Dios cumpliendo su promesa, es Dios siendo fiel a su carácter, a su palabra. Él permite que los niños entren. Todo joven de 20 años hacia abajo iba a entrar, la siguiente generación iba a entrar a la tierra prometida. Esa es la promesa de Dios. Eso es gracia, eso es misericordia de parte de Dios. Y aún esta porción termina con un mandato de Dios y eso sigue siendo gracia de parte de Dios. Esta generación que estaba condenada, Dios sigue guiándola. Versículo 40, pero vosotros volveos e id al desierto camino del Mar Rojo. Es gracia, es misericordia de parte de Dios a esta humanidad tan necesitada. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Muchos al estudiar las palabras de Jehová en el Antiguo Testamento, específicamente de la ley, plantean que la gracia de Dios está ausente en estas páginas. Algunos han llegado a plantear eso, que la misericordia, la gracia de Dios no está acá. Si alguien duda de esto, mis hermanos, debe reflexionar con cuidado en estas palabras que encontramos en estos libros. Reflexionar con cuidado en cuanto a lo que sucedió en el Éxodo y el viaje a Sinaí. Reflexionar con cuidado acerca de la gracia y la misericordia que Dios mostró desde Sinaí hasta Cades. Reflexionar con cuidado acerca del perdón de Dios a este pueblo idólatra, a este pueblo que construyó aquel becerro. Las personas que duden que Jehová es un Dios de gracia, incluso en esos tiempos, tienen que reflexionar con cuidado acerca de la iniciativa que tuvo Dios al dar la ley a su pueblo. No como fin para ganarse la salvación, sino como medio para poder relacionarse con Dios a la manera en que Él lo quería. Como un medio para aprender a amar a Dios. Así se ama a este Dios. Así uno debe relacionarse con este Dios santo, santo, santo. La ley es gracia de parte de nuestro Dios. Aquellos que no ven la gracia de Dios en estas páginas deben recordar que incluso la misma ley que demandaba una norma de santidad también se encargaba de hacer provisión para los pecados a través de la expiación y a través del perdón de pecados. Porque eso estaba ahí. Eso es gracia. Eso es misericordia de parte de Dios. Es pura gracia de parte de Dios. Aquí Moisés le está recordando aquel juicio que va a caer sobre esta generación, pero a través de este juicio Dios iba a traer salvación a la siguiente generación.
a través de esto que sucedió hace años atrás, Dios iba a traer salvación a esta generación que estaba a punto de entrar. Jehová trayendo salvación a través del juicio. Es maravilloso. Incluso este Dios airado, este Dios justo, este Dios santo, 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 sigue mostrando su gracia y su misericordia al juzgar la maldad. Tenemos un Dios de gracia. La rebeldía del pueblo tuvo consecuencias. Y las vemos ahí, y las vamos a ver en la culminación de este relato. La rebeldía del pueblo tuvo consecuencias, pero aún en medio de esas consecuencias, Dios sigue y continuó mostrando su gracia y su fidelidad. Ahora, mis hermanos, quiero que reflexionemos en nosotros hoy. Los israelitas fueron víctimas de su propia incredulidad, de su propia desobediencia. Y la palabra de Dios dice explícitamente que estas cosas sucedieron ¿como qué? Como ejemplo para nosotros. 1 Corintios capítulo 10. Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Y es interesante reflexionar cómo incluso hoy nosotros sufrimos debido a la desobediencia. No sé si está de acuerdo conmigo, hermanos, pero creo que a menudo sufrimos debido a la desobediencia, sufrimos debido a las consecuencias de nuestro propio pecado. No siempre. No siempre. Sabemos que vivimos en un mundo caído y vamos a sufrir porque el mundo está caído. Hay terremotos, la creación no funciona como debería funcionar, hay muerte, hay sufrimiento, hay dolor, hay cardos, hay espinas. Sí, sufrimos por eso. La causa del pecado, sí, pero quizás es el pecado original, ¿verdad? Sufrimos también porque vivimos con pecadores. No sé si alguien tiene la bendición de no vivir con uno. Pero sufrimos porque vivimos con pecadores y la gente peca contra nosotros. Ya, sufrimos porque vivimos en un mundo caído, sufrimos ¿por qué? Porque interactuamos con pecadores y nos van a mentir, ¿verdad? Va a haber maldad, van a pasar cosas que no nos agradan, situaciones incómodas, en donde el pecado de las personas se nos expone y nos daña, nos duele. Sufrimos por eso también. Sin embargo, no tenemos que olvidar que igualmente, a menudo, sufrimos por consecuencia de nuestro pecado. Como consecuencia de malas decisiones que tomamos. Ahora, mis hermanos, no pensemos en que hoy día me resfrié porque tenía un pecado que no había confesado. Pero quizás siendo un poco más práctico, hermano, si es que manejas borracho, probablemente hayan consecuencias y va a haber sufrimiento. A menudo sufrimos como consecuencia de nuestro pecado. Si nos dedicamos a mentir en nuestro trabajo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, probablemente vamos a sufrir como consecuencia de nuestro pecado. Probablemente hayan relaciones rotas, haya sufrimiento, haya dolor, como consecuencia de nuestro pecado. Pensemos una vez más en Moisés, en el último capítulo de Deuteronomio. Este viejito de casi 120 años, medio encorvado, me lo imagino subiendo al monte y mirando la tierra prometida de lejos. ¿Cómo no pensar en nuestras vidas? Y en cuánto gozo quizás en el Señor hemos perdido y cambiado por abrazar el pecado. Gustando, saboreando las consecuencias de nuestro pecado. Pensando en aquel gozo que podríamos haber disfrutado. Disfrutar de mayor manera de la gracia de Dios. Hemos visto que Moisés está recordando al pueblo lo que pasó, ahí justo antes de entrar a la tierra prometida. La narrativa nos plantea un problema en el corazón, la rebeldía del corazón del hombre que no confía en Dios y que aquí tiene consecuencias. Ahora la historia va a llegar a su clímax y va a tener un vuelco y va a pasar algo quizás un poco inesperado, pero que sigue siendo una muestra del corazón del hombre sin Dios. Del versículos 41 al versículo 46. Como leímos en un comienzo en esta porción, ¿qué es lo que hace el pueblo luego de que Jehová haya dado este juicio? Luego de que Jehová haya condenado a esta generación, ellos ahora intentan obedecer, pero sin confiar en Dios. Intentan hacer lo que Dios les había dicho, pero que ya no les estaba diciendo,
pero confiando en ellos. Versículo 41 dice, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Ahí uno dice, buenas noticias, buenas noticias. Esto es lo que estaba esperando. El pueblo se arrepintió de manera sincera, pero no queda ahí. Sí, hay una confianza renovada en el pueblo, hay un valor, un coraje que han encontrado. Pero esta confianza, esta fe está puesta en la persona incorrecta. Era una confianza falsa. De hecho, más adelante dice que el pueblo simplemente estaba actuando altivamente. Ellos dicen, hemos pecado contra Jehová, entonces nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. ¿Qué es lo que dijo Jehová en el versículo 40? Esa era la verdadera obediencia a Jehová. Eso era confiar en Dios. Escuchar su voz, ¿verdad? Y obedecer. Eso es confianza. El pueblo tiene una confianza renovada, pero una confianza falsa. Y de hecho, Dios les advierte en el versículo 42. No subáis. No sean porfiados. No subáis. No peleen, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Al leer esto se nos tienen que poner los pelos de punta. ¿Por qué? Jehová está diciendo a su pueblo, no estoy entre vosotros. No hagan eso. No estoy entre vosotros. Eso es una afirmación de cierta manera un poco aterradora. Uno de los hechos más importantes en la experiencia de la nación de Israel era que Dios vino a habitar, a tabernaculizar en medio de ellos. De hecho, una de las fórmulas que más se repite es, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Es importantísimo. Y aquí que está diciéndole el Señor al pueblo, no hagan eso. Yo no estoy entre vosotros. No estaré entre vosotros, no estoy entre vosotros. Moisés de cierta manera aquí está haciendo un contraste gigante entre la perspectiva del futuro con Dios, aquella leche y miel, la tierra prometida, las bendiciones de Dios, con esta sombría desesperación de un futuro sin Dios. Eso es lo que se nos está mostrando acá. Un futuro sin Dios. Nosotros sabemos lo que pasó. ¿Qué hace el pueblo? El pueblo no obedece. El pueblo confía en sí mismo, creyendo que está obedeciendo a Dios, pero en la manera de que ellos podían entenderlo, el pueblo no obedece y es derrotado por los amorreos. Versículo 44. Salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, os persiguieron como hacen, las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Es súper irónico el texto en darnos a entender que cuando les dijo que fueran, no fueron, y cuando decidieron hacerlo, Jehová ya les estaba mandando a que no fueran. Ellos fueron, pero sufrieron una grave derrota. Descubrieron que no iban a poder poseer la tierra a menos de que Dios se lo diera en sus términos, a menos de que confiaran en el Dios de su salvación. Y esta porción, esta narrativa bíblica termina quizás un poco de manera sombría. Este es el recordatorio, nuevamente, que Moisés está haciendo antes de entrar. Termina de esta manera, esta porción dice, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni le prestó oído. Dios no va a conceder las peticiones de corazones que están abrazando la maldad. Eso es un principio que podemos ver a lo largo de las Escrituras. Santiago lo expone bien en su epístola. Cuando pedimos mal, ¿verdad? Bajo nuestros términos, para nuestros propios placeres, nuestras propias motivaciones, con propósitos egoístas. Dios no concederá peticiones de corazones que están abrazando la maldad. El Salmo 138:6 dice, Jehová atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Eso es lo que estamos viendo acá. Es que uno se pregunta, ¿es que Jehová no escucha todo? Sí, Él es omnisciente. Pero se está refiriendo a esto. A la manera en que Jehová responde a las oraciones. De hecho, Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2, se expone algo similar, se da un poco de manera más extendida. Aquí
que trae luz a lo que estamos viendo acá en la finalización de esta narrativa. Isaías 59, versículo 1 y 2. Dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que está ocurriendo acá en Deuteronomio, hermanos. Y una vez más, y ya para ir aterrizando, Moisés está recordando esto. Está recordando lo que aconteció. Está recordando la manera en que este pueblo no obedeció a Jehová. De hecho, un pastor decía que esta porción se podría titular ¿Cómo no confiar en Dios? Y nos está recordando y está recordando eso. Y eso es lo que tenemos que recordar hoy. Y te invito a recordar cuando intentaste llevar a cabo esa tarea por tus medios, no escuchando la voz de Dios. Te invito a recordar las veces en que te apartaste de la gracia, de la provisión de Dios, intentando quizás cambiar tu propio corazón, cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tu cónyuge, guiar bien a tus hijos solamente por tus fuerzas, en tus términos, y no en los términos de Dios. Y es que la palabra de Dios nos manda y nos llama a reconocer que necesitamos la acción soberana y llena de gracia de Dios en nuestras vidas. Lo necesitamos, hermanos. Y esa necesidad se muestra de manera completamente clara en el Calvario. Y es que este pueblo necesitaba un corazón circuncidado, necesitaba un nuevo corazón que hoy disfrutamos porque fue comprado por la sangre de Cristo. Esa es la fuente de nuestra confianza, de nuestra valentía, la fuente de nuestra obediencia. Ese amor derramado en esa cruz que echa fuera cualquier tipo de temor, cualquier tipo de miedo y nos lleva a obedecer por amor. No por miedo a la culpa, no por miedo a la condenación, sino por quién es Dios y por lo que Él ha hecho. Ese es el recuerdo para nosotros. Recuerda y confía en el Dios de tu salvación. Recuerda igualmente las consecuencias que has experimentado en tu vida a causa de tu pecado. Te invito a recordar, porque no esas lágrimas, ese sufrimiento. Recuerda lo que se sintió estar conscientes de que estabas sufriendo como consecuencia por estar intentando ir en contra de la voluntad de Dios. Mis hermanos, a menudo cuando nos estemos esforzando por hacer la voluntad de Dios no nos asegura que no vamos a sufrir. Pero es bastante diferente. ¿Cuán diferente es sufrir por la causa de Cristo que estar sufriendo por las consecuencias de nuestra desobediencia? Es sumamente diferente, hermano. Hay un mundo de diferencia entre esos dos tipos de sufrimiento. ¿Estás confiando en Dios? Al obedecer, ¿estamos confiando en sus términos? ¿Estamos obedeciendo lo que Dios nos mandó a hacer ahora? No lo que nos mandó a hacer en otro momento, no lo que le mandó a hacer a mi otro hermano. Estoy obedeciendo lo que el Señor me ha mandado a hacer a mí, en el lugar en donde debo estar, en el momento, en el tiempo en que debo estar, con las responsabilidades que el Señor me ha puesto en ese momento. ¿Estoy obedeciendo a eso? No a algo que ya pasó o algo que va a estar por venir. La historia aquí y la narrativa que acabamos de ver nos muestra la relación de Dios con su pueblo. Y este pasado nos retrata a nosotros la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo y de esta generación. Y nos llama hoy a reflexionar en la urgente necesidad que tenemos de poder comprometernos con Dios, amar a Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios hoy. Hermano, hermana, confía en el Dios de tu salvación. Y amigo, amiga que nos acompañas esta mañana, si no lo has hecho, ven a Cristo. Ven a disfrutar del gozo, de la bendición, de dejar de estar en rebelión contra Dios,
de dejar de ser enemigo de Dios, de dejar de confiar en cualquier cosa que va a pasar para encontrar valentía, confianza, coraje y descansa en los brazos de este Salvador. Ven en arrepentimiento y fe. Confía en Cristo. Dios ha mostrado su gracia de manera abundante a través de su Hijo, a través de su muerte y su resurrección. Ven a Jesús. Vamos a estar orando. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, tus hijos. Te damos gracias, Señor bendito, porque nos tratas, Señor, como hijos y porque nos disciplinas muchas veces con un amor incomparable. Te damos gracias porque podemos confiar en ti. Y es que tú eres un Dios digno de confianza. Tú, Padre amado, no cambias. Eres el mismo Dios que podemos ver en estas páginas, en estas historias, en estas narrativas que acontecieron hace tanto tiempo y que tú has dejado acá para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación. Y Padre, ruego que amonestes nuestras vidas. Edifica tu iglesia, Señor bendito. Esté transformando nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a dejar de creer ciertas mentiras que nos predicamos a nosotros mismos. Recuérdanos quién eres tú. Recuérdanos aquella sangre preciosa que fue derramada para que hoy podamos estar conversando contigo, para que hoy podamos estar escuchando tu voz y para que hoy podamos estar respondiendo en obediencia para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos a vivir en dependencia constante hacia ti, Padre amado. Ayúdanos también a enfrentar incluso el sufrimiento con valentía por amor de tu nombre, para honrarte y para glorificarte a ti. Padre amado, te damos gracias por este tiempo y rogamos, Señor, que sigas haciendo esta obra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro glorioso y buen Salvador, Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.